Bueno, pues volvemos a estar por aquí una vez más, fieles con la cita José María, y además hoy lo hacemos bien acompañados. Los oyentes ya lo habrán visto en portada en redes sociales y demás, pero hoy sumamos un nuevo integrante al equipo, porque donde caben dos, caben tres. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado, sobre todo hoy, tío. Hoy es un día especial. Hoy tenemos aquí un invitado de lujo. Yo ya he Pues colaborado sí. con él varias veces y tener aquí al creador del barrilete cósmico es una auténtica maravilla. Así que yo creo que te toca darle la bienvenida, ¿no? ¿Se la das tú o se lo doy yo? Pues como quieras, le damos la bienvenida a Carlos del Barrilete Cósmico, del podcast Barrilet, que lo podéis seguir en redes sociales, luego lo dejaremos en los comentarios, y una voz Ujú. que muy probablemente yo creo que a muchos de nuestros oyentes le va a sonar, pero a los que no, pues animamos ya directamente que empiecen a incluirla en su playlist semanal, mensual, como ellos quieran ver. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Un saludo a todos los oyentes del Carril del 3. Y como hemos hablado fuera de micro, Borja y yo ya hablamos hace tiempo, hace 3 años, en el Barrilete Cósmico sobre su proyecto. Y eso, José María también ya lo tengo pues más que calado aquí en los micrófonos. Y nada, un placer aquí para hablar un poquito de fútbol, que es lo que más me gusta, más nos gusta a todos. Y además hoy estamos bien equipados los tres porque equipación retro de nuevo cada uno. Yo traigo la del Celtic, no sé qué año es, porque tendría que hacer memoria en el chat donde la encargué para buscarla. Y vosotros, la gente de YouTube lo verá, venís bien equipados. Carlos, tú un clásico, vamos, al me gusta fácil, como se suele decir. Exacto, me decía que pusiera retro y tal, y ahora es que estoy viviendo fuera de mi casa, estoy en Giria y tenía poca ropa y digo, ostras, pues por suerte tenía aquí la camiseta de la selección campeona de Italia 90, la anti-barrilete realmente, y eso que me la han puesto encima de la sudadera porque hace un frío también aquí en el piso de soltero que flipas. Diseño muy similar al que van a llevar ahora al Mundial de 2026, ¿no, José? Si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que el 2026, si te das cuenta, va más así. O sea, en vez de ser, sí que sigue ese patrón, pero va más así, con rayos láser. Que por desgracia, este es el último año el último mundial que Alemania va a vestir Adidas. Pasan a Nike, ¿era? O a Puma, Sí, no me acuerdo. creo que es Nike. Nike. O sea, Sí, pasa a Una Puma, mierda. ya sería la una tradición mierda porque definitiva. es romper alguna tradición, tío, y es romper. Es que siempre Adidas siempre está ligada a Alemania. Ellos sabrán. Mira que yo le permitiría a Adidas cambiarse a Puma, que también es alemana, tío, pero Lo que pasa es cambiarse a que ahí ya Nike. sería una tradición histórica. O sea, ya estaríamos pasando de un Uh, lado de la rama de hermanos al otro. Yo No, creo no, que pero eso bueno, ya hay que tener cuidado con ello. sigue siendo marca alemana, pero es que pasarse a Nike, tío, me parece, no sé, una deshonra total y Eso absoluta. oíste, Borja, eso da para episodio, ¿eh? Lo de la guerra Dassler, Puma, eso da para otro episodio, tío. En parte ya se mencionó, pero Adidas claro, le... mencionamos tantas cosas por aquí que, bueno, pues igual sí que hay que desarrollarlo. Tú, José, ¿qué nos traes? Porque, ¿qué Pues yo color es ese? O sea, no sé si es Esta tema es de la luz o de la camiseta. Esta es del aniversario, del 100 aniversario del Manchester United, tío. De Umbro, así con el logotipo. Y bueno, no me doy la vuelta, por está el número 10 de Ruud van Nistelrooy ahí grabado. Y luego si le das la vuelta, esta es reversible. Esta si se ve, por aquí es doradita, ¿vale? La única pega que tiene es que está termosellado el escudo. Sin embargo, aquí, lo que es el original, sí que está bordado, que es lo que me ha pasado a mí, escudos bordados. Y nada, tío, está la última adquisición, la más retro que tengo. La última es la última. Pues perfectamente equipados estamos los tres para un episodio que yo creo que va a dar bastante de sí y que por lo menos el tema es muy interesante. No quiero hacer spoilers, la gente ya lo habrá visto en portada evidentemente. Y quiero Ujú. empezar por esa intro en la que yo desarrollo un poquito un tema y os voy a preguntar por Kini. Si te pregunto por Kini, Carlos, ¿qué se te viene a la cabeza? Ostras, el brujo, ¿no? Si me preguntas por Kini, yo no lo vi en directo porque yo soy un chaval joven, que va. Pero sí que bueno, ¿qué vas a decir de Kini? Sí, Kini, pues Pichichi, ¿no? Pichichi español, ídolo de Sporting de Gijón, ídolo del Barcelona, ídolo de selección española y en la retina todo, para todos aquel gol
que metió en Vallecas a lo Marco Van Basten, ¿no? Así, o sea, sobre las palabras, ¿no? Kini espectacular. Vamos. Tú, José, sin ponerte muy sentimental, que a estas horas de la noche ya un bajón de estos nos puede llevar a la cama. Brujo, tío, brujo. Para mí era uno de mis ídolos, junto con Juan Carlos Ablanedo, era uno de mis ídolos, tío. Entonces yo sí que tuve suerte de verlo en sus últimos coletazos, por desgracia. Yo empecé a ir al Molinón en el 83, 84, y ya, bueno, me tocó su regreso al Molinón, pero ya los últimos coletazos. Pero bueno, para mí todo, tío. O sea, es un Pues símbolo. Si hablas de Sporting, es Sporting. O sea, Kini es Sporting. Yo os preguntaba por ello porque creo que merece la pena recordar uno de los eventos más traumáticos del fútbol español y que tuvo como protagonista Kini, que de hecho los compañeros, como siempre decimos, entre comillas, de Movistar, pues se me adelantaron entre comillas con ello. Y es que vamos a hablar, o quiero hablaros, del secuestro del que entonces, estamos hablando de marzo del 81, era el delantero del Fútbol Club Barcelona. No sé si vosotros os pilla directamente en este mundo o erais un proyecto de aquella. Bueno, yo en marzo del 81 tenía un mes. Tienes que acordarte entonces, obligatorio. La semana que viene es mi cumpleaños, que es en febrero, pues en marzo del 81 un mesecito. Así que nada. A mí me pilló con 4 años, tío. A mí me pilló con 4 años y no recuerdos pocos o ninguno. Vamos, sí que sé por recortes de periódico, que mi padre sí que tiene recortes de periódico en casa, pero poca cosa más me acuerdo. Pues os voy a refrescar la memoria a vosotros y a muchos de los oyentes y vamos a empezar dándole contexto porque España de aquella estaba en un clima de inestabilidad. Recordemos que en el 75 había fallecido Francisco Franco, apareció Juan Carlos para los amigos, proclamado rey 2 días después, y se inició un proceso bastante complejo de reformas, tanto políticas como sociales, y poco a poco fue llegando la democracia hasta que se da ese periodo que todos conocemos como la transición española. Y entonces estamos hablando de una España muy cambiante y cuando hay cambios, bien sabéis, bien lo sabemos, bien lo saben los oyentes, hay bastantes cadáveres por el camino y 3 de ellos podrían ser los Fernando, Víctor y Eduardo, que 3 iluminados, vamos a calificarlo así, vieron en el secuestro y posterior liberación, rescate mediante, por supuesto, de Kini, una de las grandes figuras deportivas de nuestro país, su salvación. Así que cogemos el DeLorean y vamos a ir allá. Como os adelantábamos, tenemos que volver al 1 de marzo de 1981. Aquel domingo el Barça le mete un set. Iba a decir una manita, no, un set al Hércules. El Barça de los Alesanco, Schuster y compañía, pues bueno, se había puesto las botas y uno de los protagonistas en aquella tarde-noche había sido el bueno de Kini, que era por antonomasia, digamos por excelencia, el goleador del campeonato nacional. Nuevo doblete para el asturiano y mientras el partido finaliza, las gradas se van vaciando. Digamos que el depósito del coche de Enrique Castro Kini hace lo mismo. Y claro, cuando se te acaba el depósito, pues hay que ir a repostar. Aquella parada lo cambia todo y de repente, sin comerlo ni beberlo, 3 encapuchados lo encañonan y lo obligan, porque por supuesto, si estamos hablando de un secuestro, es obligado a subirse a un coche. Entonces comenzaba un viaje para el Ariete de 300 kilómetros con destino Zaragoza, o mejor dicho, destino Únzulo de la capital aragonesa. Para darle más contexto a la mencionada inestabilidad que teníamos en el país, hay que recordar que una semana antes pasaba esto. ¡Quieto todo el mundo! Porque sí, una semana antes había sido el 23 de febrero del 81, Tejero se envalentonó e intentó un golpe de estado fallido y de aquella, por si fuera poco, pues ETA y el Grapo también colaboraban en mantener esa inestabilidad de la que estábamos hablando y toda esa incertidumbre. De hecho, las primeras miradas cuando se habla del secuestro apuntaban tanto a ETA como a Grapo, pero finalmente, pues poco a poco se fue adivinando que no eran ellos los protagonistas. La voz de alarma la da Mari Nieves, la esposa del jugador, cuando denuncia la desaparición tras no encontrarlo en el aeropuerto, y es que habían quedado allí. Sin rastro alguno, hay que confiar en testigos y poco a poco las pistas no aparecen hasta que finalmente, días después, de manera muy indirecta, porque cuando uno no está de secuestrar a gente, pues comete errores de este tipo, acaba llegando la pista. Uno de los captores entregó a la familia un número de cuenta en el que depositar los 100 millones de pesetas, que si ahora suenan, imaginad entonces. Y allí el secreto bancario desapareció rápidamente cuando la policía pues pidió al banco la identidad de dicho cabecilla.
Se llegó a él y como si de un dominó se tratase, se acabó llegando al taller de la calle Jerónimo Vicente de la ciudad de Zaragoza, donde Kini durante 24 días, en un habitáculo de reducidas dimensiones, lo que viene siendo un zulo, había permanecido prisionero. Aquello detenciones mediante acaba con la liberación del futbolista, que esa temporada, por cierto, dato relevante, no sé si lo sabíais, acaba como máximo goleador de la liga. Sí, eso lo sabía. Y sé que el Barça perdió la liga por culpa del secuestro. Ahí vamos, porque el Fútbol Club Barcelona no hizo lo que Kini, porque Kini perdonó a los chavales, los calificó de buena gente y no presentó cargos. El Fútbol Club Barcelona, después de que en esa ausencia ante Atlético de Madrid, Salamanca perdiese y puntuase solo ante el Real Zaragoza, perdiendo esa primera plaza, esos puestos que daban opción al título, pues sí que les denunció, continuó la causa y los 3 mosqueteros fueron condenados a 10 años de prisión y una multa de 5 millones de pesetas. Es decir, la diferencia pues fue de 105 millones de pesetas, digamos, lo que tuvieron los chavales entre la idea inicial y la idea final. Y así, o mejor dicho, con el título copero del FC Barcelona se cierra una temporada bastante atípica para el conjunto catalán. Esto sirva para presentar que hoy en Carril del 3 vamos a hablar de desaparecidos. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Qué se os viene a la cabeza cuando uno menciona un club desaparecido? No sé si a nivel nacional vais a tirar por la zona del Levante, que es un clásico por lo menos en segunda B, si vais a iros al extranjero, pero no sé, Carlos, si te pregunto por equipos desaparecidos, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el Club Deportivo Logroñés, que es un club al que le tenemos mucho cariño aquí en Valencia. En primer lugar, porque ascendimos juntos en el año 87, cuando el Valencia también bajó el año anterior, en el único descenso que tiene el club de mis amores. Y entonces vivimos juntos y se creó ahí una comunión, un hermanamiento entre los dos clubes y que dura, iba a decir que dura hasta hoy, pero no, porque el club desapareció hace unos años. Y bueno, contaros del Logroñés, que os puedo contar, que no sepáis, que jugaba en Las Gaunas, primero en el viejo estadio de Las Gaunas y luego en el nuevo Las Gaunas, que todavía se mantiene, y que estuvo en primera división 9 temporadas, desde esa 87-88 hasta la 94-95, luego bajó un año y volvió a subir y luego ya se fue a los infiernos poco a poco, con deudas, con historias, hasta que desapareció en el año 2009. Y lo que suele pasar de aquellas es lo que pasa en los clubes cuando desaparecen, que de una muerte surgen 2 clubes, ¿no? Es como una diáspora, ¿no? Como una célula que se parte por la mitad. Y tenemos por un lado, en el caso del Logroñés, 2 clubes. El primero es la Unión Deportiva Logroñés, que fundó el presidente de Naturhaus, Félix Revuelta, que compró la plaza del Marea en segunda B, y los aficionados del Logroñés, del Club Deportivo Logroñés, que fundaron el Club Popular, que todavía se mantiene hoy, que es la Sociedad Deportiva Logroñés. Y ahí tenemos pues esa bicefalia en Logroño, ¿no? Por un lado, los millones de Naturhaus, un equipo para mí más sin alma, sin corazón, y un equipo humilde que hace lo que puede con la gente, con la masa social que lleva detrás, que es la Sociedad Deportiva Logroñés. Bicefalia que comparten también otras muchas ciudades, Palencia, Orense, que se me va a la cabeza, Xerez, bueno, unas cuantas, no sé cómo veis esto, José. Al fin y al cabo, si aquí en Asturias pasase, yo creo que sería el fin total tanto del Real Oviedo como del Real Sporting. Bueno, eso es la catombe, tío. Bueno, yo no creo... Bueno, se intentó. Acuérdate que en Oviedo se intentó con convirtiendo el Astur en el Oviedo ACF, que se intentó acabar con el Oviedo y no se consiguió. De hecho, el Oviedo ACF como tal desapareció también. Así que, no sé, yo eso no lo veo, tío. Pero bueno, claro, es que también la pasión por el fútbol depende del sitio que toque. Por ejemplo, aquí somos muy futboleros. Salamanca, mismamente, que tiene ese unionistas y la Unión Deportiva Salamanca.
no sé, lo que dices tú, Jerez, tienes el Jerez Deportivo, Jerez Industrial, ¿no? Que es donde está ahora Dani Huiza, por cierto. 45 palos y ahí sigue jugando el colega. Y luego, no sé, ¿qué más tienes por ahí? Pues lo que has dicho. En Logroño, en Vigo, en Galicia creo que también había algo por ahí. Lo que pasa, bueno, El Orense está, el Orense, sí. Lorense, luego el Palencia, que es Palencia Cristo y Atlético Palencia, creo que es, ¿no? El Cristo Atlético y el Palencia Club de Fútbol. Sí, al fin y al Eso. cabo, pues la alternativa en muchas ciudades que nos deja un principal recuerdo, ese Logroñés, y sin duda es aquel mítico gol en las Gaunas. Ha marcado el Logroñés, gol en las Gaunas. A primera. Que justo este audio, Carlos, debe de ser o coincide con ese ascenso a Primera División que te refieres tú con el Valencia, o no andará muy lejos. Exacto, no sé exactamente si fue el ascenso de la 87-88, o sea, 86-87 o de la 95-96. Pero bueno, ahí nos tocó subir a los dos en una segunda división donde hubo una cosa muy rara, que luego hubo un playoff de ascenso, que el Valencia ya había quedado primero de la segunda división y aún tuvo que jugar una especie de mini liga, y el que se le perjudicado fue el Deportivo de La Coruña, que habiendo quedado segundo no subió, y el Logroñés, que había quedado tercero, sí que subió. Y eso, y en las Gaunas creo que ganó el Logroñés al Valencia, y ahí subieron los dos equipos. Bueno, y se montó ya, pues eso, la hermandad, que cuando venían a jugar a Mestalla, pues había paella gigante para todos, y cuando se iba a jugar a Logroño, pues había tortilla y vinos así a tutiplén para los valencianos. Sí, esa temporada fue la del playoff en primera, la del playoff que se inventó Sí, Manuel Irigoyen, el expresidente del Cádiz, con el fin de salvar al Cádiz. Y que al final se salvó. El que se jodió, por desgracia, fue el Racing de Santander. Sí, sí. Y jugadorazos míticos de Logroñés, que también, yo creo que por ahí también vino un poco la ruina de un equipo pequeño como es el Logroñés, pues empezar a traer a gente como Anton Polster, Óscar Ruggeri, Rubén Sosa, ya en los 90, Oleg Salenko, que son jugadorazos y ya un poco más modestos, pero también muy buenos jugadores. Quique Setién, Luis Islas, que era el portero titular de la selección argentina. El Tato Abadía, por supuesto. Que bueno, es más mito, quizás por su aspecto, aunque era un gran jugador, ¿no? Pero no, quizás al nivel de los demás. Antonio Pollatos, e incluso un canterano que llegó a jugar en el Valencia bastante bien, como José Ignacio. Pollatos jugó en Sporting también, sí. Yo estuve en ese campo, tío, en el antiguo, el antiguo Las Gaunas. Volaba mucho. A ver, el campo... yo no sé si Borja se acordará, no creo que le hubiese pillado. El antiguo Gonzábal, ¿tú lo viste? Aquí no. En Magreo, ¿no? ¿Precésped artificial? Precésped artificial, sí. De aquella, el Gonzábal tenía el mejor prado de toda Asturias. Ni el Molinón ni el Tartier. El mejor prado de Asturias era el Gonzábal, tío. Cuando había campo natural. Pues era igual que el antiguo Gonzábal. Campo de piedra, gradas de piedra, les vallas así, mucha cercanía, muy estilo inglés, ¿sabes? Campo que molaba, tío. Encima, recuerdo que fui con mi padre y, bueno, lo típico, pues, el bar de toda la vida, el alrededor, el ambiente que había, que por lo visto es algo que se vive también en Vallecas. El fútbol de toda la vida, tío. Es una pena que luego se construyese donde se construyó ahora el nuevo, que es un poco más frío, pero el campo antiguo de Vallecas era campo inglés, campo que molaba mucho, tío. A mí me llama especialmente la atención los futbolistas que mencionáis, porque claro, yo que no lo viví en directo, no me puedo imaginar a esas estrellas, esos jugadores de gran relevancia a nivel, vamos a decir, mundial o por lo menos europeo, en un equipo o en una ciudad como Logroño. Pero me pasa un poco lo mismo con Onopco cuando estuvo en el Oviedo. A mí no me entran en la cabeza, o jugadores de ese tipo. Pero claro, hay que contextualizarlo a la época, que entonces pues era más normal, evidentemente. Claro, y el presidente, que era Marcos Seguizábal, que era ese tío, estaba forrado, tío. No, digo que fue el que convirtió al Logroñés en Sociedad Anónima Deportiva, y con este tema porque la ley de las sociedades anónimas es del año 92, y justo eso, el ascenso es el año 87, en el cambio se produce
él lo nombra en el 88 presidente y ya se hace sociedad anónima. Y con ese dinero de los vinos, pues se dedica a traer a gente, claro, pero lo que pasa es que, pues, luego el dinero que te vuelve no es tanto, ¿no? Que al final es donde vienen las deudas, ¿no? Puedes invertir al principio, pero luego el dinero que se movía en esa época, no te metes en Europa, porque el Logroñés quedó séptimo una temporada, que hoy le daría para meterse en Europa, pero allí se quedó a 3 puntos de eso. Entonces, pues eso, al final. Pues para más pasta y... El año del Sporting. El último año que el Sporting y el Oviedo subieron a jugaron la UEFA. Creo que fue. Ahí fue cuando se quedaron los Sporting. Tiene el segundo récord de peor equipo en primera, porque luego bajó con 13 puntos. El Sporting, el mejor. Digo, el Sporting ahí sí que tiene el mejor récord. Estaba repasando yo ahora ciudades que sufren esta bicefalia que comentábamos. Aquí en Avilés también lo tenemos, José, con el Real Industrial y el Avilés Stadium, que encima el Avilés Stadium, pues como local, juega en el Muro de Zaro, mítico también estadio de los años 90, que está bastante chulo por lo que significa, tal vez a lo mejor a nivel de instalaciones y demás no lo está tanto, pero bueno, otra de esas casas míticas del fútbol de antes, de barro y demás. De los 90, no, de los 80. El Muro de Zaro es de los 80, tío. Yo ya iba, cuando estaba en tercera el Avilés, iba a verlo jugar ahí también. Bueno, y el Avilés estuvo en segunda también. Tuvo su época en segunda división. Pues me toca a mí. Vamos a empezar por un equipo de estos cabroncetes, pero que a mí me molaba mogollón, tío. Además, a mí me pilló de mi primera época, cuando yo descubría lo que era la Premier League, en el año 88 o así. Pero es de Wimbledon. El Wimbledon, club fundado en 1889, desaparecido en 2004. De hecho, ahora se llama, bueno, el sustituto se llama MK Dons. ¿Y por qué se llama MK Dons? Porque ha sido trasladado, ¿vale? Se hizo un traslado de ciudad y se convirtió en el MK Dons. Este equipo tiene una particularidad y es que ganó la FA Cup. O sea, para que los oyentes lo pongan en contexto, es similar a la hazaña del Leicester, ¿vale? Antes de que hubiese Premier, tal y como conocemos, la Premier, tal y como lo conocemos, es el año 1992. Bueno, pues esta gente se hace con la FA Cup en el año 1968 contra el Liverpool, gracias al Crazy Gang, la banda de los pirados, por decirlo así. Dennis Wise, Vinnie Jones, que es actor ahora, Lori Sánchez, Dave Bisant y John Fasano. Esos 5 era la Crazy Gang, la banda de los locos, y con un fútbol muy inglés, digamos eso, patadón y pa'lante, pasa el balón, pero no pasa el jugador. De hecho, Vinnie Jones, no sé si los oyentes lo sabrán, pero tiene un libro que era cómo destrozar la pierna de un contrario. Pues ese tío, pues ahí está. Esos fueron campeones de la FA Cup. Este equipo, además, fue fundador de la FA Cup, de la Premier League, ¿vale? Estuvo desde el 99, desde el 92 hasta el año 2000 en la Premier. Jugaba en Plough Lane, pero se muda a Selhurst Park, ¿vale? En 1991 por temas de seguridad, porque Plough Lane era un campo que, vamos, metía miedo aquello, ¿sabes? Entrabas y no sabías si saldrías vivo o lo que pasaría. ¿Qué pasa? Que en 2002 se trasladan a Milton Keynes y se refunda como MK Dons en 2004. Y la afición, pues, pasó de ellos y crearon lo que se llama ahora, como decían Avilés, ¿vale? Sería el Association Football Club Wimbledon, ¿vale? Sería el sustituto natural de ahora. En el 87-88, para que tengamos en cuenta, aparte de esa banda de lunáticos que estaban jugando, se mete un viejo conocido de la Liga Española que había jugado en el Madrid, en el Rayo y en el Sporting y que por desgracia tuvo una trágica muerte. De hecho, el programa lo hicimos hace bien poquito Borja y yo. Es Lori Cunningham, que fue campeón de la FA Cup con ellos, ¿vale? Y su mejor puesto en la Premier fue en el 93-94, que quedaron sextos. Ojito, ante un Manchester, Liverpool, todas esas potencias, el Blackburn Rovers, Newcastle, sextos. Jugando como jugaban, ¿vale? Que era, ya sabemos cómo era Vinnie Jones. De hecho, Vinnie Jones
si os acordáis, fue protagonista en el primer spot publicitario que hicieron de la Premier, pues Vinnie Jones era uno de los principales reclamos que tenía la liga. Y en aquel equipo, revisando nombres, me llevé la sorpresa de ver el apellido Fashanu, pero era Sí. John, el hermano de John. Justin, que de Justin ya hemos hablado, de esos episodios que sufrió y demás por su condición, vamos a decirlo así. Y me llamó especialmente la atención, bueno, pues la presencia de John, que bueno, que también tiene declaraciones que cada vez que habla sube el pan sobre su hermano y demás. Que quien Sí, quiera sí. puede buscar un poco, unas que hace en 2012, diciendo que el hermano no busca más que protagonismo. Hombre, protagonismo para acabar como acabó, creo que no era así. No, me parece a mí que no. Y luego, sobre todo se conoce a Wimbledon por Vinnie Jones. Yo si veis el reporte, sí, está en YouTube, esa final de la FA Cup contra Liverpool, si queréis verla. Madre mía. Una carnicería. Vamos. Carnicería, tío, carnicería. Tenemos audio de Camiseta, por aquella... cierto, camiseta muy chula, ¿eh? La camiseta de Hummel, que si te pasa alguna foto, Borja, muy chula, tío. Y el portero se parecía a esa melenuca que llevaba, muy ochentera, se parecía a Jean-Marie Paz, porque va la melena igual que Jean-Marie Paz también. Pero muy chula la camiseta. Tenemos audio sobre aquella final, cortito, para que veamos un poco lo que comentabas tú, la hazaña que supuso en el fútbol inglés, pues la victoria del Wimbledon. And there it is. The crazy gang have beaten the Culture Club. Wimbledon have destroyed Liverpool's dreams of the double, and all over the pitch, their players are celebrating something which a few years ago would have been impossible. El Wimbledon ha destrozado los sueños de Liverpool. No sé si de manera literal o no. Crazy Gang. The Crazy Gang. Nunca mejor dicho, tío. Carniceros, pero de pura estopa. Y luego se mete el Lurie Cunningham. Lurie Cunningham era el kick and rush. Era el hombre que llaman upon kick and rush. O sea, va sobre encima de la patada y el tackle, digamos. Patadón para arriba. Sí, el patadón para arriba. Pues era la clase, tío. Era el fino estilista, ¿no? Rodeado de jornaleros. Sí. Además ahí estaba de puta madre, tío, en Wimbledon. Ya sabes cómo era, bueno, conocemos cómo era el bueno de Lori, todo lo que conocimos de él, a bailar y todo eso. Y estaba además encontró un grupo que lo apoyó, tío, un grupo que se lo montó. O sea que eso, una banda, un grupo de colegas. Se hicieron un grupo de colegas y bueno, pues de ahí el exitazo tío, de la FA Cup. Meritazo. ¿Tienes recuerdos de aquel equipo, Carlos? ¿O son más posteriores a raíz de resúmenes y demás? Yo más a raíz de resúmenes. Yo la Premier no la seguí en esa wow, la liga inglesa tanto en aquella época, pero sí que luego a posteriori sí que me he empapado de toda esta historia de la Crazy Gang, del bueno de Vinnie Jones y sobre todo me parece súper interesante la parte de después, ¿no? Como esta creación del MK Dons y cómo los aficionados rehuyen, ¿no? Esta creación del equipo nuevo y se crean su propio equipo porque pasan de imposiciones, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy inglés y muy difícil de ver aquí, ¿no? Porque yo, por lo menos, lo que he dicho antes del Logroñés o de los logroñeses, me esperaba más fidelidad a la sociedad deportiva y sí que he visto a la gente como más dividida, ¿no? La gente que simplemente quiere ver al equipo arriba y gente que sí que quiere hacerlo desde abajo, ¿no? Y eso los ingleses sí que lo mantienen, ¿no? O sea, me parece loable. Claro, es la parte compleja de las refundaciones. De qué lado vas y qué es lo que esperas o qué paciencia vas a tener para ver lo que Exacto. realmente esperas. ¿Más equipos, Carlos? Bueno, pues más equipos sí. Traigo otro de los equipos de mis amores que es la Fiorentina, que si tengo que elegir un equipo italiano de mi corazón es la Fiorentina, que creo que tiene ciertas similitudes con el Valencia. Espero que no la que voy a contar, que es la desaparición. Pero sí, la Fiorentina es uno de los clásicos de fútbol italiano, fundado en 1926, que, como todo el mundo sabe, viste de viola, ¿no? de lila, me parece, yo creo que es lo que me enamoró a mí, aparte de ser la ciudad de Miguel Ángel.
Y siempre hay como dos versiones de por qué la Fiorentina viste de lila. Uno es lo que se comenta que es como un error de lavado, ¿no? Que se mezclaron los colores rojo y blanco, que eran los colores de la ciudad de Florencia, y que dio el resultado de lila. Pero dicen que es más plausible que en el año 28 Luigi Ridolfi, que era el presidente de la época, en un amistoso contra el Ujpest de Hungría, que sí que viste de lila, pues que se ve que le moló mucho los colores y se lo apropió. A mí me gusta más pensar que fue un error en lavando las camisetas. Más romántico, por lo menos, ¿no? Claro, queda más guay. Bueno, ¿qué puede decir de la Fiorentina? Fiorentina, un equipazo histórico de la Liga Italiana, a la sombra de los grandes, siempre jugando en el Artemio Franchi, con 2 ligas italianas, 6 copas, una Supercopa de Italia, la Supercopa, y una Recopa, ¿no? Y aquella final de Champions perdida contra el Real Madrid en los años 50. Y jugadorazos que seguro que recordáis, como Batistuta, Rui Costa, Toldo, o ya, para mí esos son los como el top 3, ¿no? Aparte Roberto Maggio también llegó a jugar ahí en Florencia. Effenberg. Y Effenberg, exacto, Brian Laudrup. Que con ese equipo de Effenberg y Brian Laudrup bajan a segunda. Es curioso. Sí, sí. Mutu, Edmundo, yo qué sé, es que si te pones a hablar de jugadores buenos de la Fiorentina. Sí, y ahora está David De Gea parándolo todo. Si no es por él, estarían ahora mismo en el absoluto pozo, tío. Pero sí. Bueno, y todo esto es curioso porque en el año 2001 la Fiorentina se proclama campeona de la Copa de Italia con Di Livio de entrenador-jugador, y luego el año 2002 lo desciende la Liga Italiana por impagos y luego iban a jugar en la Serie B, pero también lo excluyen de la Serie B y acaban desapareciendo directamente. Aquí cuentan que en ese año, justo 2002, el alcalde de la ciudad, Leonardo Dominici, rápidamente registra un nuevo equipo y se crea la Fiorentina 1926 Florentia, que hereda todo lo que ha heredado la Fiorentina. Aunque no es el mismo club, porque el club desapareció. Pero bueno, en Italia es mucho más común que en España. E incluso llama la atención como el club desaparece en el año 2002 y en el 2004, por una serie de carambolas, vuelve a la élite, vuelve a Primera División, a la Serie A, que incluso se suben 2 categorías directas por una historia de una ampliación de la Segunda División y bueno. Una historia de italianos. De italianos, también exacto. Común por allí. Pero bueno, ¿para vosotros os parece que la Fiorentina es el mismo equipo o no es el mismo equipo? ¿Qué pensáis? A ver, esto es lo de siempre, ¿no? Si viste como la Fiorentina tiene un escudo similar a la Fiorentina y mantiene lo de la Fiorentina, es la Fiorentina. Bueno, no sé, es una pregunta interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, por mucho que mantengas todo lo que dices tú, estructura y demás, el legado sí que lo heredas, pero la condición de club no. Sí que es cierto que en este caso pues no hubo esa división que hablábamos anteriormente y a lo mejor sí que tienes más derecho de considerarte el mismo club, pero a efectos prácticos pues bueno, hay que ser honestos y decir que no. Yo la verdad que para mí es uno de los míticos, tío, es que yo me acuerdo sobre todo del Don Balón. El Don Balón no había semana, cuando yo compré algo no había semana que no apareciese algún artículo de la Fiorentina, tío. Una foto a toda página de Effenberg o Francesco Toldo, que para mí yo era uno de mis ídolos. Yo jugaba, siempre lo he dicho, yo jugaba de portero y aparte de Blanedo, yo Francesco Toldo lo tenía en un altar, tío. Más como paraba, tío. Luego se fue al Inter, pero vamos, Toldo era lo más. Y luego, claro, Batigol, tienes a Batistuta, tenías ahí esos jugadores, tío, que los camisetas, sobre todo las camisetas. Yo camisetas con polémica también, porque hay una que siempre se dijo que tenía multitud de esvásticas.
Pero, por ejemplo, tú hablas de la Fiorentina y siempre te recuerda sobre todo el patrocinio de 7up. Eso te iba a decir, y el de Nintendo. Al final las publicidades Nintendo, eso es. Calan. Nintendo, sí. Tú te pones a buscar ahora cualquier página retro y camisetas, pero camisetones que tiene la Fiore, tío. Además, con el escudo original, así como el rombo, escudo en redondo, que es guapísimo también. Es muy chulo, tío. Y nada, tío, pero para mí cambia el fondo, o sea, cambia el contenido, el envase, pero el contenido sigue siendo el mismo. La esencia sigue siendo la Fiore. ¿Cuánto mejor creéis que hubiesen sido los números de Batistuta si llega a tener a Borja Valero por detrás? Porque es otra leyenda de la Fiorentina, el bueno de Borja Valero. Sí. Uf. Buena pregunta esa. Pues imagínate, bota de oro, tío. Sería bota de oro varios años. Teniéndose detrás. Más Borja Valero es que su prime fue en Italia, no fue ni siquiera aquí en España. O sea que, no, de España marchó con pelo. Imaginemos el tiempo que pasó. Sí. Totalmente, sí. Y luego hay que recordar también que incluso el doctor Sócrates jugó en la Fiorentina, que no hizo nada porque no le gustaba. Se fue para allá justo porque decía que era la cuna de la filosofía italiana. Y pues me imagino que se correría todos los bares de Florencia. Filósofo Augusto, sí. Filósofo Augusto, sí. Muy bueno el mito, ahí se quedó. ¿Más por ahí, José? Sí, mira, yo si quieres nos vamos a Estados Unidos, ahora que está tan en boga que nos llega el Mundial, pues nos vamos a Nueva York a hablar del New York Cosmos, equipo miticazo, no confundir con el Cosmos de ahora, no tiene nada que ver, esto es el original, solo uno y desapareció. Es el New York Cosmos del año 1971 y desapareció en 1965, es decir, una vida muy breve pero muy intensa. Vamos a que al lío. Fue fundado por dos ejecutivos discográficos de la Atlantic Records, la mítica Atlantic Records, que eran Ahmet y Nesuti Ertegun. Muy yanquis no son, como podéis comprobar, son más bien turcos, descendientes de turcos, ¿vale? Ahora mismo tendrían a Alice detrás. Sí. Aunque sí que tienen a alguien detrás. Tenían al ejecutivo de la Warner Communications, Steve Ross, ¿vale? Estamos hablando de Nueva York, años 70, la música disco, el soccer está empezando a despuntar, hay que empezar a meter gente por ahí. Entonces se crea la North American Soccer League, NASL, sus siglas en español, y empiezan a venir pues jugadorazos, ¿vale? Pelé, al que rescatan casi del retiro, el Kaiser, Franz Beckenbauer, Johan Neskens, Carlos Alberto y Chinaglia, ¿vale? 5 ligas. Se levantan los colegas, pero desaparece la North American Soccer League, desaparece en 1964 y se pasan a jugar a fútbol indoor, ¿vale? Es un experimento que hicieron en Estados Unidos para intentar reflotar todos los equipos. ¿Qué pasa? Que eso no funciona, no furula como tiene que furular y entonces pues desaparece. ¿Por qué desaparece? Pues casi como suele pasar en estos casos. ¿Qué pasa? No había límite salarial, que es lo que nos ha metido Tebas, de manera demasiado draconiana, hay que decirlo también así, porque tiene muchas aristas, pero no había límite salarial y ¿qué pasa? Sueldos desorbitados, jugadores con salarios que no se podían mantener. Acordaros, no había base de cantera. La gente vivía a base de talonario y estrellitas, ¿vale? No había base de cantera. Entonces, por ejemplo, mira, fichando a Pelé, se pasó, para que veas lo que fue el impacto de Pelé, se pasó de 4.000 espectadores de asistencia media a 48.000 de media, hoy 78.000 en 1978, el máximo en el Giants Stadium, que es donde jugaban. Hay un documental, ¿vale? Esto ya, pues, para que lo quiera ver, lo recomiendo, es Once in a Lifetime, de la extraordinaria historia del New York Cosmos. No sé si está en Apple, creo que estaba. Yo he podido ver fragmentos y tiene muy buena pinta. Borja, yo sé si para más adelante va a meter algún programilla que podamos meter a hablar así de, por ejemplo, cuando se acerque el Mundial, ¿sabes? De los equipos míticos de
de la Liga Americana. Pues este era uno de los míticos, ¿os acordáis? Bueno, de hecho, cuando jugó Raúl, que jugó digamos, en su descendiente, o Ayoce, que jugó en el Sporting, y estuvieron, tanto él como a esos dos estuvieron 5 o 6 años, creo que estuvieron por ahí metidos. La camiseta era igual, si os acordáis, era blanca, con esa banda verde, no era muy llamativa, no era esa camiseta de esas que te molen, pero bueno, si te ponen el 10 de Pelé o el número de Franz Beckenbauer, pues tiene eso que es, ¿vale? Un New York Cosmos en el que no fueron esos los primeros españoles. No sé si sabéis de la asistencia de Santiago Formoso, vigués de nacimiento, aunque ha quedado en Estados Unidos. De hecho, fue internacional, estuvo allí jugando toda su vida en Estados Unidos. Y bueno, es uno de esos nombres que, bueno, llama siempre la atención cuando uno recuerda pues esa Nashville o ese fútbol estadounidense muy primitivo, que ahora tampoco está muy desarrollado. Pero bueno, lo que decimos, en 2026 tenemos allí Mundial. Está cambiando mogollón también, Borja, porque por lo visto se ha aprobado que por fin van a tener ascensos y descensos. Va a ser primera, segunda y hasta una primera especie de primera federación. A partir del 2027 quieren instaurarlo, tío, que es la única manera de que sean competitivos realmente. Si quieres ser competitivos no puedes estar dependiendo de drafts y demás polladas que no acabas de competitivo. Y en México, por lo visto, van a adaptar la misma medida. Así que... A ver. Bueno, necesario. Si Sí. medios, por lo menos poblacionales, tienen y económicos tienen para ser una potencia, ahora les queda pues aplicarlos y hacerlo bien, porque lo que dices tú, cuando son franquicias, que es poner el dinero y ya está, una liga cerrada, pues es difícil ser competitivo. No, bueno, yo simplemente quería hacer un par de menciones más a todo esto. Bueno, un par de comentarios al New York Cosmos. Me molaba mogollón, me mola ver mogollón esa especie de penaltis que hacían allí para desempatar los partidos. Los shootout, como se llaman, ¿no? Son los que se recuperó ahora en la Kings League, Gerard Piqué y demás. Exacto, y estaba muy, muy gracioso. Y el fútbol indoor, que también me hace gracia ver las imágenes. Y eso, y lo que dice José es eso, que el documental Once Upon a Time in America o algo así, o Once Upon Cosmos, está muy guay, sí que me lo he visto. Y eso mola un montón ver así imágenes setenteras y ochenteras de Estados Unidos. Y si es con fútbol, pues mola mucho más. Joder, es que mira, Pelé jugar ahí para los Yankees encima que van con toda la comunidad que hay de sudamericana, tío. Para ellos ver ahí a Pelé y a Franz Beckenbauer es la polla. Tanto como luego pues fueron, por ejemplo, cuando fue el New York City que fue David Villa para allá, o fue... Hostia, igual iban por Iraola, ¿eh? Y no por Villa. Por Pablo Álvarez y por Iraola. Era por Pablo Álvarez. Pirlo, Lampard y esta gente eran secundarios, eran actores secundarios. Pablo Álvarez, hombre, que era la estrella absoluta ahí en Nueva York. El puto amo. Pues sí. Bueno, y volviendo un poco a lo que quería comentar, simplemente menciones al Club Deportivo Condal, que fue un club de Barcelona que bueno, se creó en los años 30 y que llegó, bueno, que era el filial del Barcelona hasta los años 70 y que, bueno, se desligó del Barcelona para poder subir a la primera división en el año 56 y luego, una vez bajó, se volvió a unir al Barcelona y al final, en el año 70, se fusionó con lo que es hoy el Barcelona Atlético de Cataluña era, y se convirtió en el filial del Barcelona. Entonces podemos decir que de alguna manera el filial del Barça llegó a jugar en primera división, aunque no es real, era el Club Deportivo Condal, ¿no? Pero ese estatus de filial del Barça le daba la posibilidad de jugar en el Camp de les Corts, que es el estadio pre-Camp Nou del Barcelona. Y por otro lado, también me gustaría recordar, así como club desaparecido, el Club Atlético Tetuán, fundado en 1922 por militares aficionados del Athletic de Bilbao, allí en la ciudad de Tetuán, que en aquellos años era protectorado español, de territorio español, y es
digamos, el único equipo de una zona extranjera que ha jugado en la Primera División de España, porque en el año 50-51 se proclamó campeón de Segunda División del Grupo 2 y subió a Primera División, y se puede ver todavía en la clasificación histórica de la liga como el penúltimo equipo de la clasificación por delante de la Cultural Leonesa. Los viajes por ahora a Ceuta y demás en segunda división están siendo complejos. No me quiero imaginar a Tetuán, que queda un poquito más allá de Ceuta, no tan lejos como Melilla, en el 51, porque aquello tenía que ser un infierno. Claro. Tendrías que salir Pues del tendrías una lunes semana. para jugar el domingo. Eso te va a decir yo, que tienes que salir de lunes por lo menos, tío. Porque ya se habrá Claro. complicado. Nada, simplemente deciros que la licencia federativa, cuando llega la independencia de Marruecos en el año 56, la licencia federativa se pasa a Ceuta, que Ceuta siempre fue territorio español, 100%, y hoy en día la agrupación deportiva Ceuta, que está actualmente en la segunda división, digamos que es el heredero de aquel Club Atlético Tetuán. Hoy en día en la liga marroquí juega el Maghreb Atlético Tetuán, la liga de Marruecos, con un par de ligas marroquíes, pero ya es otro club diferente. El Condal para Borja y a mí nos está muy familiar porque tenemos un equipo aquí en Oreña que es el Condal de Noreña. Yo me estaba riendo, José me pilló por eso mismo. Yo soy muy fan del calendario dinámico y yo creo que llevo viendo el calendario dinámico desde los 7-8 años por casa. Y cuando miraba clasificaciones históricas veía el Condal y a mí se me hacía imposible. Digo, pero ¿cómo esta gente que está en tercera división, que bueno, años después ganaron un título de tercera y son de Noreña, un sitio pequeño, pudieron ser lo que eran? Hasta que un día me di cuenta de que efectivamente pues el Condal era de Barcelona, que un poco me pasó, no sé si a vosotros también, cuando descubrí que droguería no era que vendían droga, era que vendían perfumes y demás. Sí. Fue otro de los grandes puntos de inflexión en mi vida. Hombre, yo como ultramarinos pensé que eran superhéroes, tío, que eran un grupo de superhéroes. Hasta que me está haciendo ultramarinos, digo, ¿de quién superhéroes? Pues igual. Yo creo que todos hemos caído en trampas así. Sí. Lo del Condal a lo mejor de aquí de Noreña sí que a lo mejor tiene algo que ver, porque ellos visten de rojo, ¿no? De rojo y de blaugrana. O sea, el grueso es rojo, Sí. pero la banda es azul. A lo mejor también tiene algo que ver con aquello, tío. No sé. O algún descendiente de algún... Dime. El Club Deportivo Condal, según tengo entendido, vestía de azul y blanco, una especie de Lleida, ¿no? Camiseta azul y pantalón blanco. Y la segunda equipación sí que tiene una franja así roja y blanca, ¿no? Pero imagino que ya con la fusión con el Barça sí que se cambian los colores. Habrá que ir un día a Noreña, comer un plato de callos, José, e investigar sobre los orígenes de tanto del club como de la vestimenta. Mira, vamos a hablar del Glasgow Rangers o Rangers Football Club, que, bueno, es más actual, ¿vale? Es un miticazo de Escocia, 55 ligas, 34 copas, 28 copas de la liga, una recopa en el año 72, 2 subcampeonatos de la UEFA y recientes, 2007, 2008, 2021, 2022. Fundado en 1872, refundado en 2012 y empezó de cuarta a primera en 4 temporadas. Esto es como lo que hace el Wrexham ahora, un back to back to back to back. Pues eso, 4 ascensos consecutivos para subir a primera, tío. ¿Por qué descendió? Pues por problemas económicos con Hacienda. Y las Scottish Premier no se cortaron y nada. No aceptaron el calendario de pagos, no aceptaron que se declarasen insolventes. Al final, pues los crujieron, ¿no? De cuarta a segunda, solo pierde 3 partidos. O sea, todos estos ascensos hasta segunda división solo pierde 3 partidos. Y con récord de asistencia 50.000 espectadores, lo cual nos viene a traer otra vez la cultura inglesa. Tú, por mucho que tu equipo esté en el más profundo de los hoyos, no lo vas a abandonar. 50.000 personas. Bueno, aparte, tengamos en cuenta que el Rangers es el equipo del Protestantes y el Celtic es los católicos. Entonces, esa segmentación es muy marcada en Glasgow. Escocia. Pasa algo como en Sevilla.
Betis por un lado, Sevilla por otro, pues allí en Glasgow pasa lo mismo, ¿vale? Unos son del Celtic y otros son... La mitad de la ciudad es del Celtic y otra mitad, un poco más, son del Glasgow, ¿vale? La última liga, por cierto, la ganan en 2020-2021 y adivina quién era el entrenador. Steven Gerrard. Steven Gerrard, ahí lo tenemos. Que por cierto, fue abuelo. Sí. Os acabo de echar una losa de años encima, incluso a mí, Sí. pero Steven Gerrard ya fue abuelo. Guti también. Pero bueno, Guti lo que pasa es que sí, lo tuvo pronto. Guti, Guti tiene 49, ¿no? Puede ser que tenga por Guti. 48, 49 años tiene, sí. Así que fue abuelo joven también. Y Gerard igual. Gerard tampoco tiene muchos más, ¿eh? Gerard debe tener por ahí también 48, 49. Es la quinta de Guti, aunque no lo parezca. Pues sí. El Rangers, tío, un miticazo de la liga inglesa, de la liga escocesa. Luego en Europa, todas las temporadas, que siempre estaba en Europa. Una recopa, 2 campeonatos de la UEFA. No sé, me parece. De hecho, una de la UEFA, la del 21, creo que la del 22, creo que la perdió contra el Sevilla, si no recuerdo mal. Me quiere sonar, sí. Las finales. Sí. Estaba viendo ahí las finales, una la pierde contra el Zenit y la otra contra el Eintracht de Frankfurt. Pues contra Sevilla tuvo que ser fases finales porque yo tengo el recuerdo de lo mismo de ese partido y ser importante. Por cierto, Nacho Novo, exportinguista, leyenda total allí en Glasgow por parte del Rangers, que bueno, pues a mí me llamaba también la atención, ¿no? Cuando llegó a Gijón, pues con su matrícula personalizada y todo, con lo que circulaba por allí por Escocia. Y aquí, pues bueno, tampoco fue nada del otro mundo, pero lo que decimos, leyenda absoluta en el fútbol escocés. Si no recuerdo mal, aquí marcó, vino un poco lastre por problemas físicos, pero la segunda temporada, no sé si fue la segunda temporada así, 10 goles. O sea, tampoco está tan mal. Además, es un tío rápido, habilidoso, pero de pequeñajo, pero habilidoso y rápido, sí. Luego en Escocia es leyenda, porque encima está ejerciendo de entrenador allí también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el que más nos llama la atención es el Bota de Oro, Ali McCoist, que es actor también. Se hizo actor, desde una vez retirado, se hizo actor. De hecho, hay una película que tiene que es Camino a la Gloria, que poco me faltó para llevarla ahí cuando me convoca Carlos, pero seguramente es buena para hacerla. Muy guay, ¿eh? Esa película, además, por cierto, sale Michael Keaton de entrenador, Robert Duvall de entrenador, Michael Keaton por ahí, el primer Batman. Muy guay. Además, él haciendo de él, ¿eh? De delantero. Delantero top y está muy buenos partidos. Esa película buena. Sí, otro John Carew. Como el John Carew que jugó en el Valencia, pues igual, también se ha vuelto actor y bien. Lo que pasa es que no sé si sigue también activo o no, haciendo papeles de actor, porque bueno, esta película es del 2000, o sea que no sé cómo es la cosa. Pero bueno, yo si hablábamos de los Glasgow Rangers, siempre me saltaba McCoy y luego ya Nacho Novo por lo que me tocó como sportinguista. Pero sí, leyenda viva, tío. Leyenda viva. Mítico. Luego, ¿quién estuvo también ahí delantero? ¿No había un griego? No, el griego era el Celtic. No, precisamente estuvo en el Celtic, Samaras. Samaras, eso es. Y en japonés. Mítico ahí en el Rangers, Paul Gascoigne. También. Que juegue en inglés en esa liga escocesa es bastante raro. Al revés sí que es más habitual, pero... Lo que pasa es que hay buenos pubs en Glasgow y había que catarlos. Ya sabes que Gascoigne, eso como un caramelo lo aportó en colegio, ¿viste? Totalmente, sí. Y Gennaro Gattuso también estuvo allí. De Erasmus, por así decirlo. Sí, casi imberbe, Gattuso de aquella. Ver a Gattuso sin barba es eso, como ver a otra persona. Gabi Amato también. Hostia, miticazo, ¿eh? Los hermanos de Boer jugaron allí en Rangers, en Glasgow. Pero bueno, a mí no siempre tuve un poco de tirria yo a Glasgow Rangers, soy más del Celtic. Yo creo que la mayoría de españoles somos más del Celtic que del Rangers. Pasa que las Scottish Premier son muy pequeñas, tío, son 10 equipos, ¿no? Creo que son 10 o 12 equipos. Haces 3 vueltas, eso es un mareo. Este año parece que el Hearts of Midlothian parece que se va a llevar el gato al agua, esperemos no gafarlo, que no haga una pecheada y siga como porque le saca 6 o 7 puntos al segundo. O sea que
A ver. Los Grossolenses, sí. Uno de los míticos de la historia del fútbol, tío, además. Un partido clásico de jugar contra tu hermano en el FIFA, ¿eh? Esos derbis por países. Yo por lo menos lo hacía con el mío, derbis por países. Y partido bonito. Si no tenéis nada más que añadir, voy a cerrar yo con el Club Deportivo Orense, que antes mencioné esa dualidad que tenemos en Orense ahora mismo con la Unión Deportiva y lo que era el Puente Orense, que ahora es el Orense Club de Fútbol, si no me equivoco. Y quiero anticipar, no sé si hago bien o no, pero que los oyentes, si quieren, tecleen en internet www.cdourense.org, porque tenemos activa, entre comillas, la página del Club Deportivo Orense con noticias, con la tienda y demás de la temporada 2003-2004 creo que es, que bueno, a mí me llamó especialmente la atención, pues bueno, investigando un poco sobre ello. Los aquí presentes seguro que nos acordamos del Orense por ser un clásico de segunda B, tal vez no tan constante en la categoría como otros muchos clubes, pero sí de estar, pues bueno, en esas zonas de playoff en alguna que otra época, en una categoría que yo por lo menos echo de menos. No sé si es por el hecho de ver a los equipos que bajaban de segunda división metidos ya directamente en el barro, por qué, pero yo es una categoría que echo de menos también por ese escalón extra que le metes a los clubes, ¿no? Y que a lo mejor pues te impiden hacer gestas como la del vecindario en 2005-2006, no sé si lo recordáis, 2004-2005. Pues bueno, gestas que hoy en día son más complicadas y que yo, hablando de míticos, también un poco por mi edad, voy a mencionar a Borja Valle y Iker Alegre, que también nos tiene que sonar a ti y a mí, José, Pato Guillén, Claudio Giraldez, que también estuvo por allí en la época de Luisito, si no me equivoco, y así podríamos estar hasta mañana. No sé si vosotros os vienen a la cabeza otros, sobre todo a nivel generacional, pero vamos, es que ves cualquier plantilla de ese Orense, Club Deportivo Orense de segunda B, y todos más o menos, si estás de ello, te suenan. En segunda también, sobre todo yo no sé si Carlos se acordará del día después, que formaban parte de la introducción de lo que lo B. Sí que había un rizosillo de melena que llegaba al árbitro y decía, ¿oíste lo que me dijo? Pues me cago en la puta. Sí. De verdad, sí. Ahora que Sí, eso solía siempre en el día después, tío, era muy mítico, como también en segunda salían en el día después, vamos, el campo es Couto. Couto, sí, correcto. Campo guapo también, tío. ¿Y ahora quién juega en Couto? Están jugando ellos después de muchos años de, digamos, periplo por diferentes campos de sintético y demás. Se han puesto los colores otra vez, digamos, originales en la grada, pero creo, si no me equivoco, que el Orense Club de Fútbol jugó en Ocouto la Copa del Rey, o por lo menos el año pasado la jugó, y es una de las problemáticas que están teniendo ahora el césped, porque parece que entraron los jabalís, que es una cosa, pues bueno, que llama la atención porque eso, remodelas el estadio, el año pasado remodelas el césped, lo dejas todo bonito, y ahora, pues bueno, parece eso, un campo de patatas. Iba a decir, nosotros recordamos al Club Deportivo Orense por esos míticos, y los más antiguos del lugar, no vamos a llamarlos ancianos, o aquellos que nos sigan por TikTok, lo recordarán también por la gesta que lograron hace más de medio siglo, en la 67-68, cuando acaban la liga, ya no solo invictos, sino con pleno de victorias. 30 partidos, 30 victorias, 98 goles a favor, 7 en contra, una auténtica pisonadora que, por lo que sea, gripó, quedó sin energía en el playoff, y ese ascenso a segunda división, que mencionabas tú antes, ese paso de los orensanos por segunda división, tuvo que esperar una temporada más. La relevancia de esa plantilla es tal que el 2 de mayo del 68, La Voz de Galicia publica un titular dando cuenta de que habían perdido un partido amistoso 2-0 ante la Real Sociedad. Esa información, para que nos hagamos una idea de la relevancia que tenía por lo menos a nivel orense, comparte página con la Primavera de Praga, que es el movimiento de liberación que estaban viviendo de la órbita comunista en Checoslovaquia, y también de protestas antirracistas en Londres, de los peligros o temas que tenían en Oriente Medio, para que nos hagamos una idea de la relevancia que siempre tuvo un club en la ciudad de Orense, y que justo pues hace poco más de una década pues parece que perdió toda esa relevancia. Los entrenaba Bouso, no sé si tenéis recuerdo de él, es un entrenador mítico de aquellos años, me imagino que nos pilla a todos lejísimos, pero aquel equipo tuvo, digamos, el reconocimiento del Sport, del equipo, de Samaranch, pues bueno, mucha gente que acaba felicitando a un club que en 2014, en verano, consumido por las deudas, llega a su fin.
Y es una cosa que mencionaste anteriormente en muchos equipos, y es que en el momento en el que llega la parte económica en negativo, el club desaparece. Pero ¿qué pasa? Que aquí pues siempre hay, por así decirlo, un hijo favorito, ¿no? Porque estaba leyendo yo que la deuda del Club Deportivo Ourense, vamos, eran migajas de pan comparada con la que tenía por aquel entonces el Deportivo de La Coruña. Y al fin y al cabo pues estamos hablando de una cosa que hace poco salió, bueno, hace poco, yo hablo de hace poco cuando fue hace 10 años, las deudas de Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid e incluso el Depor. Y claro, ¿por qué a ellos no? ¿Y por qué al Ourense sí? Pues porque interesan. Son batallas de intereses, tío. Más con títulos y con todo por medio, date cuenta que el Depor pues, hace 10 años no era ya el Super Depor, pero bueno, sigue teniendo un caché, ¿no? Luego, bueno, Madrid y Barcelona, todos sabemos las palancas que mete la Porta y el Madrid tiene que meter también alguna palanca por ahí porque no es normal tampoco que generando pérdidas todos los años. O sea, ellos trabajan a pérdidas y aún así te permiten tener deudas. Y bueno, estoy con Madrid, ya ni te cuento. Estoy con Madrid, eso sí que es una cosa que... Salió una auditoría hace poco, tío, que de flipar. Bueno, sí, el Valencia también. que vamos a hablar. De 400 millones de euros. Claro, pues la deuda del Ourense no la tengo por aquí ahora mismo, pero vamos, migajas. Sí. Eran monedas comparado con la del resto de clubes que estamos hablando. De esa forma, en julio de ese mismo año 2014 desaparece el club, 13 temporadas en la categoría de plata y 48 a partes iguales entre Segunda B y Tercera. De ellas, a finales de los 50 y comienzos de los 60 estuvieron muy cerca en un par de ascender a Primera División. Y claro, yo preparando el programa, pues me di cuenta de que tenía un conocido, amigo, cada uno como lo quiera mencionar, en Ourense, el bueno de Rodrigo, que además tenemos la suerte de que nos escucha, y decidí preguntarle por esos últimos días o cómo vivió él como orensano y como aficionado al Club Deportivo Ourense esos últimos días del club. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar conmigo para hablar un poquito de nuestro querido Club Deportivo Ourense. Llevo ya mucho tiempo que nos conocemos por redes, Borja, pero la verdad es que este proyecto de este fútbol más retro pues es una auténtica gozada, así que quería empezar simplemente para animaros a seguir y a disfrutarlo y que llegue más gente. Pues nada, que me preguntabas, ¿no?, cómo recordaba esos últimos días del club. Yo, en honor a la verdad, debo decir que yo, por desgracia, sigo al Club Deportivo Ourense pocos años antes de que desaparezca. Creo que es en la etapa en la que está en Tercera División. Ese año que asciende mediante playoff, pues es hacia el final de esa temporada o incluso en los playoffs cuando empiezo a ir con otro compañero de universidad que también estaba por aquella estudiando en Santiago, siendo los dos de Ourense, pues empezamos a ver que hay ciertas opciones de ascender a Segunda B y entonces nos interesamos y vamos muy ocasionalmente a Ocouto. Por lo tanto, y sí que para el año cuando ascendemos a Segunda B, sí que me hago socio, ¿no? Por lo tanto, lo que más recuerdo yo del Club Deportivo Ourense son esas últimas 2 temporadas ya en Segunda B, especialmente la última, donde se hace un esfuerzo económico importante. Tenemos jugadores como son Javi Hernández, un Borja Valle súper jovencito con 21 años, que era una auténtica gozada verlo por la banda de Ocouto. Y yo recuerdo muy bien porque ese año, el primer tramo de la temporada, el Ourense incluso llega a estar en playoffs de ascenso, cuando era un equipo al que le había costado mucho mantenerse en Segunda B, ¿no? En los últimos años pues estábamos entre Tercera y Segunda B. Y lo que es cierto es que en el momento que empieza a hablarse pues de la deuda, cuando los aficionados vemos que bueno, las propiedades del club, sobre todo bueno, en este caso Concello y Diputación de Ourense, pues apenas se pronuncian, ¿no?, sobre la deuda y lo que puede pasar o no, lo que recuerdo es pues una sensación de abandono total. Y pese a que en los primeros momentos sí que hay o suenan rumores de que hay incluso un grupo chino, creo que había otro grupo
con capital ruso y demás que podían estar interesados en la compra. Nunca sabemos, o al menos yo no soy consciente en aquel momento de saber de ofertas reales. Incluso creo que recordar que el grupo chino había un exjugador del Ourense que ahora está metido en la política local, Aníbal Pereira, que era como el mediador, o recuerdo que había salido en prensa intentando buscar o asegurando que estaba trabajando en la vía china. Pero ya cuando nos damos cuenta que eso no llega, recuerdo que a la desesperada se lanzaba una campaña de SOS Club Deportivo Ourense, una movilización bestial, hay una manifestación en la Plaza Mayor de la ciudad con muchísima gente, pero la verdad no sé si es ahora toro pasado o sabiendo cómo terminó la historia. Al final la sensación es de que a pesar de la respuesta de la ciudad y de los aficionados, al club se le deja morir, se le deja desaparecer. Entonces, pues bueno, es muy triste esa temporada, ¿no? Que empezamos pues consolidándonos, incluso llegando a estar en puestos de playoffs, y a pesar pues eso de que había problemas de impagos. Yo creo recordar que incluso sale Borja Valle años después diciendo que él vende material deportivo para poder costearse el vivir en la ciudad y demás. A pesar de eso, el equipo bajo la batuta del técnico Luisito sigue compitiendo. Entonces la verdad es que es muy triste esa desaparición o esa liquidación del club. Y fue la verdad muy rápida, porque vemos que a pesar del run, ya te digo, no hay pronunciamientos, no hay una voluntad por salvar el club. Y a pesar, ya os digo, de esa reacción del aficionado, pues sin un apoyo, sin que apareciera un grupo dispuesto a tomar las riendas, estaba abocado a la desaparición, que fue lo que finalmente ocurrió. Pues ahí tenéis un poco lo que menciona Rodrigo, ¿no? Cómo poco a poco, y lo anticipábamos antes, se fue descuidando la institución. El club había sido considerado como histórico, pero ni siquiera los aficionados a través de esa plataforma del SOS Club Deportivo Ourense consiguen salvarlo, pero da esos barros, estos lodos, ¿no? ¿Cómo es? Algo así el refrán. No soy yo muy bueno en esos aspectos, Eso es. Aquello fue imposible, pero dio lugar a la actual Unión Deportiva Ourense, un equipo que tras varios años de ascenso meteórico, pues como decimos anteriormente, ya tiene el privilegio o el derecho adquirido de jugar en Okouto. Ahora mismo lo tenemos en segunda ref. Quién sabe si mirando para arriba, donde está su rival o el equipo del otro porcentaje de la ciudad, de ese porcentaje que decidió ir directo al resultado, ¿no? Que no tuvo paciencia, por así decirlo. Y sin duda alguna, pues es un camino bonito el que está recorriendo en estos años. Empezó con poco más de 200 socios, digo poco más, cuando me parece una auténtica barbaridad. Y también sacando el retiro a futbolistas de aquel histórico Club Deportivo Ourense para ir tirando y hacer un homenaje, pues con un camino muy arduo, pero que seguro, pues bueno, muy bonito al histórico de la ciudad. Y ahora, como decimos, pues tal vez el mayor problema al que se enfrenten es ese césped. Pero bueno, visto lo visto, si han soportado lo que han soportado, seguramente para los aficionados de la Unión Deportiva Ourense, pues no va a ser obstáculo. En peores plazas habrán toreo. No creo yo que haya ningún problema para que salgan adelante. ¿Quién se cargó al Oviedo en la Copa esta temporada? El Ourense Club de Fútbol. No sé, con el fútbol, ¿no? Que sí, el antiguo Ponte Ourense, que digamos que se hace un poco, pues bueno, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Como en Salamanca Unionistas y el Salmantino, que encima roba el nombre al Salamanca, que es otro club desaparecido, y que podríamos mencionar con los Michel Salgado, el maestro Alessandro y demás. Pues bueno, ese robo de identidad que, bueno, pues a mucha gente molestó, y leyendo un poco por encima, pues también es lógico. Y está entrenado por un viejo conocido de primera, ¿no? Que es Borja que jugó en el Real Valladolid. Entrenador. Correcto, Borja, que yo creo que ya está absuelto, ¿no? De cualquier tipo de amaño o delito del que se le acusase. Pues sí. La Unión Deportiva Ourense ahora mismo, según grabamos, no vaya a ser que salgan ahora, están en playoff de ascenso a primera ref. Así que veremos cómo se desarrolla la temporada. Pero bueno, el de la Copa, que quede claro, José, el que hace la eliminación al Oviedo y demás es el Ourense Club de Fútbol, ¿eh? Que no se nos equivoque, que tenemos aquí a media ciudad ourense escuchando. Eso, el otro, el que está en primera red.
Pues sí. No sé si queréis añadir algo más, alguna pincelada. Yo creo que nos ha quedado un episodio bastante chulo, bastante emotivo, porque seguramente en el momento en el que hablemos de clubes de los oyentes, pues se pondrán un poquito sentimentales. Podríamos haber metido al Málaga también, otro club que las refundaciones, desapariciones, por así decir, están a la orden del día, y otros muchísimos que seguro que nos dejamos en el tintero. Exacto, y que ha quedado Salamanca, Almería. Extremadura. Sí, el Badajoz está pasando las canutas, los probes también, no sé yo si al final pasará la cosa también. Hay mucho miticazo por ahí que ha tenido refundaciones, tío, y sobre todo en categorías inferiores, ¿no? Según lo que es la antigua Segunda B, que ahora, bueno, ya es Primera Federación, Segunda Federación, te puedes perder un poquitín, tío. No quiero despedir el episodio sin mencionar al Huracán de Valencia, que siempre lo menciono por algún tema. Pero bueno, Carlos, además ahora que tenemos a ti, pues te toca un poquito cerca, ¿no? Aquel mítico equipo que desaparece después de varios intentos frustrados en última instancia de ascender a segunda división y que, vamos, yo creo que de aquello ya no queda ni camisetas de entrenar. No sé si llamarlo mítico al Bueno, Huracán. claro, mítico de esos 4 o 5 años que se metió por ahí dinero, sabe Dios dónde. Yo creo que igual procedía de la región de Murcia, que es otra región dada a las inversiones, fundaciones y refundaciones. Pero bueno, mítico tal vez no, pero bueno, que suena curioso, bien en segunda vamos a vez. decir, sí, eso es. Curioso el Huracán de Valencia, que pretendía ser el tercer equipo de la ciudad de Valencia, encabezado por el periodista Tony Hernández, que hoy todavía se pasea por las redes sociales con su camiseta del Valencia, proclamando valencianismo cuando es un pirata y un crápula y, vamos, un delincuente total y absoluto. Simplemente curiosidad, en el Huracán de Valencia jugó Jaume Domènech, que luego ha sido portero. Sí que se retiró este del año. Valencia. Sí. Le marcó un penalti a Messi y todo. Y para mi sorpresa, gran comentarista. Porque las 4 veces que lo he escuchado, bastante bien comentando, bastante mejor que bajo palos. Mucho mejor, es una fácil. Pero sí, muy buen tío, ¿eh? Todo lo que hay que decir de Jaume de malo como futbolista, que quizás no estaba para un Valencia, nunca lo estuvo, pero oye, como compañero y como hombre de club y todo esto, siempre dando el callo. Y es verdad que ahora comentando en DAZN, ¿no? Está haciendo bastante guay, sí. No sé si queréis añadir algo o lo dejamos. Nos hemos ido por encima de la hora, pero bueno, merecía la pena, José, Carlos, pues hablar de estos equipos que ya te digo, a mí pues me sacan una sonrisa y lo hemos pasado bien. Espero que Carlos hayas estado a gusto y, sí. Y la verdad que muy contentos con todo lo que hemos hablado y con tu presencia, porque ya llevamos tiempo hablándolo en interno, como se suele decir, como dicen las empresas, ¿no? Y por fin se ha podido dar. Pues sí, un placer estar aquí con vosotros, un saludo a los oyentes y yo ya sabéis que yo encantado de hablar de fútbol. No, ya me gusta hablar de normal y si hablo de fútbol todavía me gusta más. Así que nada, un placer y esperando la siguiente llamada cuando queráis y también os invitaré a la próxima. A José ya tiene plaza fija, pero a Borja también le invitaré para que se pasen por los micros del barrilete. Por ahí nos pasaremos. José, a ti nada, te emplazo para el mes que viene y para seguir con esta racha que yo creo que la gente tiene que estar alucinando en estas alturas. Sí, tío, con el parón que tuvimos el año pasado y ahora por lo menos, oye, ya hemos empalmado unos cuantos seguidos desde octubre, creo que llevamos, ¿no? Sí, por ahí. Uno mensual, pues a seguir, que esto merece la pena. Por lo menos como digo yo siempre, esto es salud mental, esto nos viene de lujo para desconectar un poquitín de la vida diaria y más es una cosa que nos presta, como hablar de fútbol. Por lo dicho, un placer enorme y nos vamos escuchando. Un abrazo. Un abrazo. Tío, tenía bodegas. ¿Qué bodega era la suya? Paternina era, Carlos. Pues no me acuerdo del nombre. No me acuerdo cuál era. Sé que era una bodega muy famosa de aquella y había pasta dolor, tío.